¡Maldito asesino! ¡Maldito desgraciado! El grito rompió la formalidad de la Corte 406. No fue un murmullo ni una frase dicha en voz baja. Fue un grito directo, cargado de rabia. La madre de Melissa Ramírez estaba a pocos metros del hombre acusado de haber matado a su hija. Era la primera vez que lo veía cara a cara desde que empezó todo. Los agentes intentaron mantener el orden, pero durante unos segundos la sala dejó de ser un espacio controlado y se convirtió en un completo caos. Cuando lo vi, no sé, sentí algo que quería correr detrás de él. Minutos después, el ambiente cambió de tono. El jurado regresó a la sala. Todos de pie. El veredicto fue leído con voz firme. Culpable de asesinato capital. No uno, sino varios cargos. Las palabras fueron simples, pero pesaban. Cada sílaba cerraba una etapa y abría otra. El hombre que durante años había llevado uniforme federal ahora quedaba oficialmente marcado como asesino. Pero para entender cómo se llegó hasta esa escena, hay que regresar a septiembre de 2018. Era inicio de mes, fin de semana largo por el Labor Day. En muchas ciudades del país, la gente estaba pendiente del arranque de la NFL. En Laredo, Texas, el calor seguía siendo pesado incluso al anochecer. Durante el día, las calles parecían vacías por el sol abrasador. Pero por la noche, ciertas zonas cobraban vida. San Bernardo Avenue era una de ellas. Varias cuadras conocidas entre locales como The Prostitute Blocks o el Bloque de las Prostitutas. Ahí, mujeres en situación vulnerable caminaban ofreciendo servicios por dinero. Algunas luchaban contra la adicción, otras intentaban pagar renta o enviar algo a casa. Era un lugar donde todos sabían lo que pasaba, pero pocos querían hablar de eso. Solo los hombres de la peor calaña se metían a este lugar, pero muy poca gente se enteraba de quién acudía. Las sombras ayudaban a tapar todo y a mirar hacia otro lado. Entre esas mujeres estaba Melissa Ramírez, de 29 años, madre de 2 hijos. Su vida había dado giros complicados y la calle se convirtió en su forma de sobrevivir. No era ingenua. Sabía el riesgo que corría cada noche. Días antes, incluso había hecho un comentario inquietante en casa. Dijo que sentía que alguien la iba a matar. Tal vez solo estaba paranoica. Nadie pensó que esas palabras se cumplirían tan pronto, pero llegó la fatídica noche. El 3 de septiembre, una camioneta Dodge blanca se detuvo cerca de ella. No era un desconocido. Al volante iba alguien que ya la había recogido antes. Le había dado dinero, habían tenido encuentros en el pasado. Para Melissa era un cliente frecuente, alguien familiar dentro de un entorno peligroso. Esa confianza marcó la diferencia. ¿Por qué alguien al que puedes identificar te haría daño? Subió al vehículo sin señales de alarma. El conductor tomó rumbo hacia el norte. Se alejaron de las luces del centro y entraron en una carretera más oscura, la Texas Highway 255. A los lados solo había campo seco. Casi no circulaban autos a esa hora. El lugar perfecto para tener una noche candente. Pero sucedió de otra manera. En el trayecto no hubo discusión visible. No hay registro de gritos ni llamadas de auxilio. En algún punto, Melissa pidió que se detuviera. Dijo que necesitaba bajar un momento. Salió de la camioneta y caminó unos pasos hacia la tierra abierta. Lo que ocurrió después fue rápido. El conductor bajó también. Sacó una pistola calibre .40. Disparó varias veces. Una bala atravesó su mandíbula. Otras impactaron en el cuello. Melissa cayó sobre el polvo del camino rural. No hubo testigos, solo el sonido seco de los disparos perdiéndose en la noche. Ya no había nada que hacer para Melissa. El hombre regresó al vehículo, cerró la puerta y condujo de vuelta a la ciudad. Al día siguiente, un ranchero encontró el cuerpo. La escena era clara. No se trataba de un accidente ni de un robo que salió mal. Había sido ejecutada. En ese momento, nadie imaginaba que no sería el único caso. Tampoco que el responsable era alguien que conocía muy bien la zona y que llevaba placa federal. La muerte de Melissa fue el inicio de algo más grande, pero eso todavía no se sabía. La noticia comenzó a rodar de boca en boca, de prostituta en prostituta. Mientras la noticia circulaba entre quienes frecuentaban San Bernardo Avenue, el miedo empezó a sentirse distinto. No era solo el riesgo habitual de la calle, había alguien específico apuntando.
Un miedo que solo terminó años después, en esa sala de corte donde la madre gritó entre lágrimas. Pero ya llegaremos a ese punto. El asesinato de Claudine Luera confirmó ese temor. Claudine tenía 42 años. Era madre. Tenía una historia complicada, como muchas de las mujeres que frecuentaban esa zona. La noche del ataque fue vista con un hombre que coincidía con la descripción que ya manejaban algunos investigadores. Horas después, apareció gravemente herida. A diferencia del primer caso, aquí hubo un detalle que encendió aún más las alarmas: el nivel de violencia. Claudine no murió en el lugar. Fue trasladada con vida, luchando, pero las heridas eran demasiado graves. Falleció poco después, y ahí la conversación interna cambió de tono. Ya no se trataba de un solo homicidio. Ahora había dos mujeres muertas en circunstancias similares. Dos escenas que, cuando se comparaban, mostraban coincidencias difíciles de ignorar. Ya esto parecía un hecho aislado. Había patrones: mujeres jóvenes en situación vulnerable, atacadas en zonas similares, y aunque todavía no lo decían públicamente, dentro del departamento comenzó a surgir una palabra que nadie quería usar a la ligera: serial. La escalada criminal fue rápida. No hubo un periodo largo de silencio. No hubo una pausa que diera la impresión de que todo había terminado. Al contrario, los hechos se fueron acumulando en cuestión de días, y cada nuevo ataque dejaba menos margen para pensar que era casualidad. Los detectives comenzaron a revisar reportes antiguos, llamadas, testimonios que tal vez en otro contexto no habrían conectado. Y mientras eso ocurría, el responsable seguía libre, pero lo que no sabía entonces era que su siguiente movimiento lo iba a exponer. El intento fallido marcó un antes y un después. Erika Peña fue abordada de forma similar a las otras víctimas. El hombre parecía tranquilo, no levantó sospechas al principio, pero algo salió distinto. Sus planes se vinieron abajo. Erika logró resistirse. Hubo forcejeo, hubo gritos, y eso cambió todo. Erika logró rodearse de personas y ponerse a salvo. Sin embargo, el agresor escapó. Aún así, el ataque a Erika no terminó como los anteriores. Aunque resultó herida, sobrevivió. Y lo más importante, pudo dar una descripción clara. Ella conocía bastante bien a David. Dio su nombre, cómo era su auto e incluso por dónde vivía. Y ahí empezó el principio del fin. No tardaron mucho para identificar al sospechoso. Fueron a su casa. No estaba. ¿Se habrá enterado que lo estaban buscando y huyó? Pero las dudas se incrementaron. Apareció otro cuerpo. Sí, mientras los policías estaban esperando a David afuera de su casa, apareció otra víctima. Se trataba de Giselda Alicia Cantú, de 35 años, la cual presentaba golpes en la cabeza y un disparo en el cuello. Murió en circunstancias similares a las anteriores. Poco después de las 12 a.m., encontraron la camioneta de David. Después de unos instantes, le explicaron a David por qué estaban ahí. No quiso cooperar. Se echó a correr. Se escondió en el estacionamiento de un hotel, pero aún así, lograron atraparlo. Durante la revisión del vehículo, encontraron un arma que coincidía con la utilizada en los crímenes. Ese hallazgo fue clave. No era una sospecha vaga, era evidencia directa, pero lo que vino después fue aún más impactante. En el interrogatorio, que se extendió por casi 10 horas, el acusado empezó negándolo todo. Luego, poco a poco, comenzó a hablar. No fue una confesión inmediata. Fue fragmentada. Detalles sueltos, correcciones, silencios largos, hasta que finalmente admitió su participación. Y no solo en los casos que ya se conocían, reveló la existencia de una cuarta víctima. Ese momento cambió por completo la dimensión del caso. Los investigadores pensaban que ya conocían todo, pero ahora había una mujer más, desaparecida, cuyo paradero era desconocido para el público. Durante el interrogatorio, el acusado intentó justificar sus actos con una narrativa ideológica. Habló de limpiar las calles, de una visión distorsionada en la que él se veía a sí mismo como alguien que hacía un favor a la comunidad. Para él, las prostitutas no valían nada. No mostraba remordimiento en la forma en que describía los hechos. Más bien, hablaba como si estuviera explicando una decisión lógica. Ese discurso no solo estremeció a los detectives presentes. También reforzó la idea de que no se trataba de impulsos aislados. Había planificación. Había una construcción mental detrás de cada ataque.
Con la información que proporcionó, las autoridades iniciaron la búsqueda del cuerpo de Yanel Ortiz, la última víctima conocida. Hasta ese momento, su nombre no estaba en titulares. No era parte oficial del caso público, pero su desaparición encajaba con las fechas y los movimientos descritos. El hallazgo fue devastador. El cuerpo fue localizado en el área señalada por el propio acusado. La confirmación cerró el círculo. Ya no eran sospechas ni hipótesis. Eran 4 mujeres asesinadas en un patrón claro. Cuando la noticia se hizo pública, la percepción del caso cambió definitivamente. La ciudad entendió que había convivido durante días con un hombre que, bajo una apariencia común, había estado ejecutando una serie de crímenes dirigidos específicamente contra mujeres en situación vulnerable. Y aunque la captura puso fin a la amenaza inmediata, dejó una pregunta flotando en el ambiente. ¿Cuántas señales pasaron desapercibidas antes de que todo explotara? Porque a veces, la parte más inquietante no es cómo termina la historia, sino cuánto tiempo estuvo desarrollándose sin que nadie pudiera detenerla. Ahora escucha lo siguiente. Cuando se empezó a conocer el perfil de Juan David Ortiz, mucha gente en la ciudad no lo podía creer. No encajaba con la imagen que se tenía de un asesino en serie. No era alguien aislado, sin trabajo, moviéndose en la sombra. Era un hombre con uniforme, con historial militar, con una carrera estable en una agencia federal. Y eso hizo que el impacto fuera todavía mayor. Ortiz había servido en el ejército antes de entrar a la patrulla fronteriza. Su paso por el servicio militar le dio disciplina, entrenamiento con armas y una estructura que, en teoría, apuntaba a estabilidad. Después ingresó a la Border Patrol, donde trabajó durante años. Tenía acceso a armamento, conocía bien las rutas, entendía el terreno y sabía cómo operaban las fuerzas de seguridad. No era un improvisado, sabía moverse. Sus compañeros lo describían como alguien reservado, cumplidor, no llamaba la atención. No tenía reportes graves en su expediente, y ahí está una de las partes más inquietantes. Por fuera, su vida parecía ordenada. En casa, era esposo y padre. Tenía familia, rutinas, responsabilidades, asistía a la iglesia, convivía con vecinos, nada que, a simple vista, hiciera pensar que llevaba una segunda vida. Pero esa doble cara fue precisamente lo que permitió que durante días actuara sin levantar sospechas inmediatas. Mientras cumplía turnos oficiales, también buscaba víctimas. Mientras hablaba con su familia, guardaba secretos que nadie imaginaba. Y esa división entre su rol público y sus actos privados fue uno de los puntos que más se discutieron después. De verdad, ¿cómo es posible que una persona que lleva una vida tan aparentemente normal encierre un monstruo dentro de sí? ¿Cuántas personas que nos rodean y que parecen normales son así? El juicio comenzó en 2022. La expectativa era alta. El caso ya había generado atención nacional. Por la naturaleza de los crímenes y por el perfil del acusado, la presión mediática era fuerte. Por eso se tomó la decisión de cambiar la sede del juicio. Se buscaba un jurado más imparcial, menos influenciado por la cobertura constante que había tenido el caso en la ciudad donde ocurrieron los hechos. Durante el proceso, los testimonios fueron clave. Erika Peña, la sobreviviente, tuvo un papel central. Subió al estrado, relató cómo fue el ataque y cómo logró escapar del hombre que ahora estaba sentado frente a ella. Su declaración fue directa. No necesitó adornos. Describió lo que pasó con claridad. En la sala se podía sentir la tensión mientras hablaba. Ese testimonio conectó con las pruebas físicas. La evidencia forense respaldaba lo que ya se sabía, coincidencias balísticas, rastros en el vehículo, registros que ubicaban a Ortiz en los lugares y horarios críticos. Además, el jurado escuchó partes de la confesión grabada durante el interrogatorio. Oír su propia voz, admitiendo los hechos, tuvo un peso enorme. Pero la defensa intentó abrir dudas. Argumentaron problemas mentales, presiones acumuladas, posibles inconsistencias en el proceso de interrogatorio. Buscaron mostrar que no había plena intención en cada acto, que existía un deterioro psicológico. También cuestionaron algunos procedimientos de la investigación, intentando debilitar la validez de ciertas pruebas. Sin embargo, el volumen de evidencia era difícil de ignorar. Las declaraciones de los familiares de las víctimas marcaron otro momento fuerte. Algunos hablaron del vacío que dejaron sus hijas, madres, hermanas. Otros expresaron rabia por la traición implícita de alguien que trabajaba en una agencia federal encargada de proteger la comunidad. No eran discursos largos ni preparados, eran palabras cargadas de dolor acumulado.
Cuando llegó el momento del veredicto, la sala estaba llena. Familiares de las víctimas, periodistas, oficiales, todos esperaban dos opciones: cadena perpetua o pena de muerte. No había más caminos. Antes de que se cerrara esa etapa, hubo una declaración formal de culpabilidad que consolidó el proceso judicial. El jurado lo declaró culpable de múltiples cargos de asesinato. No hubo sorpresa en la reacción. Muchos ya intuían ese resultado. Pero escuchar la palabra culpable oficialmente fue un golpe definitivo. La sentencia fue clara: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No habría opción de salir en décadas. No habría revisiones que le abrieran una puerta. Pasaría el resto de su vida en prisión. No quedaban cabos sueltos. El sistema había hablado. Ahora atento a esto. El caso abrió un debate público que fue más allá de los crímenes. Se discutió si la pena de muerte debía haberse considerado con más fuerza. Algunos creían que la cadena perpetua no era suficiente. Otros defendían la sentencia como una forma de evitar un proceso de apelaciones interminable ligado a una condena capital. También surgieron cuestionamientos sobre los controles internos en fuerzas de seguridad. ¿Cómo alguien con ese perfil pudo actuar sin que nadie detectara señales previas? ¿Existen filtros suficientes? ¿Se revisan de forma periódica las conductas fuera del horario laboral? Esas preguntas no desaparecieron con el veredicto. Hubo una apelación posterior, pero fue rechazada. Los tribunales superiores mantuvieron la condena. Con eso, el camino legal quedó prácticamente cerrado. Hoy, Ortiz cumple su condena en una prisión estatal de Texas. Está completamente aislado del mundo. Ya no hay uniforme, ni placa, ni doble vida, solo un número de interno y una sentencia permanente. Y aunque el proceso judicial terminó, el caso sigue siendo citado cuando se habla de fallas institucionales, de perfiles inesperados y de cómo alguien puede construir una fachada durante años. Porque si algo dejó claro esta historia, es que la apariencia de normalidad no siempre dice lo que realmente está pasando detrás. Ahora quiero leer tu veredicto. Déjame tu opinión en los comentarios, lee lo que dicen los demás y sigamos el debate con respeto. Si te interesan este tipo de historias contadas sin adornos, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí seguiré contando casos reales, de esos que no se olvidan fácil.